pero por acá por Facebook no. Ahora sí, ahora sí nos chiquillo, escuchamos. ¿ve que les digo yo que es verdad? Que siempre nos pasan chascarros, esto no es nuevo, nada nuevo para nosotros. Voy a leer nuevamente, le estaba leyendo un salmo. Estábamos haciendo el loco con mi esposa en mimo, porque tenemos un posgrado en mimo, en mimología. Estábamos hablando y no se nos escuchaba nada, pero ya que bueno, ya se nos escucha. Gracias al Señor por los fieles ahí que están atentos y nos dicen si se escucha o no se escucha. Gracias a Dios por ustedes porque están atentos. ¿Qué haríamos sin ustedes? Estaríamos todo durante la hora hablando sin escucharnos. Así que gracias a los que nos avisaron. Un abrazo para ustedes. Comencé leyendo, se los leo de nuevo porque no nos escucharon. Dijimos que el Salmo 118:1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Y dijimos que siempre Es siempre. siempre, siempre. Viene de la palabra Siempre. siempre. Etimológicamente siempre. Siempre de los siempre. Así que ahí estamos. Un abrazo para ustedes, chiquillos. Miriam Roja, Dios te bendiga. Un abrazo para ti, que estás desde el sur. Damariburgo, Naya Campos. Qué bueno que estén ahí, chiquillos. Todos ustedes. María Fernández, Damariburgo, la Catita Toledo. Familia PGD, dijo Miriam, y un saludo para cada uno. César Garrido está con nosotros, bien Dios te César bendiga, ahí. César. Está bien Bendiciones, ahí, bendiciones, César. nos pone contento que estés. Y también está la Paulita Elizabeth Gutiérrez, está con nosotros. Dios los bendiga también a los que estén por Instagram. Un abrazo para ustedes, chiquillos. Hay algunos que están por ahí en Instagram, así que un abrazo para Me ustedes. parece que está Valentina, la Valentina, está Leandro también. Sí, el Boris Leandro. Dios te bendiga, Boris. El Fidel también Sí, está ahí. a Dios mí te me bendiga. pasa que con Instagram a veces no es el nombre, ponen, por ejemplo, no sé, número o cosas así que yo no entiendo a veces qué son, así que si no los saludo a ustedes es por eso, ¿ya? Y creo que Lucía Escobar está por Instagram también, así que ahí a todos Sean los todos que están bendecidos. viendo, Dios les bendiga, estamos contentos, estamos felices, estamos como un sábado gigante cuando estamos todos contentos. Ah, no, me van a retar, me van a acusar de plagio. Sí, pues no Estamos nos todos metamos en ese contentos, camino. estamos todos felices. Así ¿Qué era. dice el pueblo? No. Así era sábado gigante antes, el que lo vio se acordará. Hola Marta Toro, te habíamos extrañado. Qué bueno que estás por ahí. Dios te bendiga, Marta Toro, que llegaste. Así que ahí estamos, reconociendo las bondades de Dios. Dios es bueno. En todo tiempo, Dios es bueno. Así que para que comencemos este tiempo. Además, Dios es fiel también. Así su que amor perdura para siempre. Para siempre. Vamos a seguir con el tema que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Y hoy tiene que ver, y seguimos hablando con el tema de la autoconfrontación. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo Dios lo utiliza? Siempre debemos mantenernos firmes y no perder de vista que quien hace la perfecta obra en nosotros es Dios. Dios hace la obra, la hace perfecta y la hace también duradera en el tiempo. Si es que tú obviamente dejas o permites que Dios actúe y trabaje en cada uno de nosotros. Amén. Lo importante que nosotros tenemos de poder, cada uno de nosotros, dar esta autoridad para que Dios lo haga. Mire lo que dice ahí en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 3 y 4. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el interés de Dios, o lo que Dios siempre ha querido para cada uno de nosotros, es mantener un pueblo limpio, fino como el oro, fino como la plata. Él dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, manifestará y traerá esa limpieza. El interés de Dios es que cada uno de nosotros pueda ser de lo mejor para Él. Sí. Como en el inicio. Acuérdese usted que cuando Dios nos diseñó y nos creó,
ahí en el huerto del Edén dice que teníamos plena comunión con Con Él. él, sí. Hasta Sí. que el pecado entró a nuestras vidas. Así. El apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, así como prospera tu alma. Vamos mejor a leerlo textualmente como dice Ya. Tesalonicenses. Mientras tanto usted pueda saludar ahí a los Sí, hermanos. es que quiero hacer un comentario porque aquí me están preguntando, ¿era un programa Sábado Gigante? Ah, nosotros sabemos porque hemos visto estos videos en YouTube. Usted búsquelo. Sábado Gigante en YouTube. César Garrido, tenés mi edad. No te hagas el más joven. Lo veíamos todos juntos, Sábado Él, Gigante. César, si somos de la misma generación. Todos vimos Sábado Gigante cuando éramos chicos. dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ve de una forma integral y el apóstol Pablo lo define tal cual. Define que todo nuestro ser, sea nuestro cuerpo, sea nuestra alma y sea nuestro espíritu, sean guardados irreprensiblemente. La única forma que podemos hacerlo, O sea, nuestro cuerpo. O sea, somos tripartitos. tripartitos, O sí, sea, podemos decir que somos cuerpo, alma alma y espíritu. Bueno, en otro capítulo quizás pudiéramos Sí, explicar explicar más sobre esto y por qué nosotros creemos que somos cuerpo, alma y espíritu, aunque algunos podrían sostener que solamente es cuerpo y espíritu, porque ahí ligan el espíritu con el alma, pero eso es otro tema. El punto está en que Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice que cada uno de lo que somos tiene que él, ¿verdad?, trabajarlo irreprensiblemente. En Filipenses 2:12 dice, es nuestra tarea cuidar lo que Dios nos ha entregado. Vamos a ver lo que dice. Es nuestra tarea cuidar lo que Dios nos ha entregado. Nos Eso dice, ha dado. Nos Mire, ha dado. nos ha dado. Vamos a Filipenses. Filipenses 2:12. Dice así Filipenses 2:12. Ya lo encontré. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, os no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse en esta salvación? Significa ocupar lo que Dios nos ha dado, lo que Él nos ha entregado. Ocuparse en la salvación es ocuparnos, es estar atento de cuidar lo que Él nos ha brindado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la autoconfrontación. Es la forma que tenemos de cuidar, de no errar, de no equivocarnos, de no herir, de no dañar y de no estropear el diseño de Dios. Entonces, quisiera dar esta introducción de la siguiente forma. Para tener un cambio duradero en el tiempo se requiere tener una autoconfrontación, porque es la forma que tenemos de nacer y morir, o morir y nacer. La única forma de poder hacerlo es tener la capacidad de mirarse a sí mismo. Es trabajar directamente en el corazón. Por eso el apóstol Pablo dice cuerpo, alma y espíritu. Porque pudiéramos trabajar de la forma superficial, pero en el cuerpo, pero no en lo más íntimo. Sí, yo quiero parar un poquito ahí porque si bien es cierto, yo creo que esto es lo más común, trabajar el cuerpo. En general, las personas, y sobre todo, vienen tendencia, y es bueno preocuparnos de nuestro cuerpo, y sobre todo con el tema del deporte. Ahora las nuevas generaciones, más que las anteriores, se preocupan mucho del cuerpo. Por eso aquí en Chile ahora ya podemos decir que está lleno de gimnasios, y en las plazas se ve a gente haciendo deporte, cosa que antes no se veía. O sea, la gente en general tomó una postura frente al cuerpo de cuidar el cuerpo, de comer sano. Hay mucha gente que ya está preocupándose de no comer tanta comida chatarra y come más sano, digamos, más como en el original, más legumbre, más semillas, ¿cierto?
Pero eso es una parte. Preocuparnos del cuerpo es solo una parte. Y yo no sé si es la más importante. Van todas de la mano. Claro, porque si nosotros bien cuidamos nuestro cuerpo y tenemos así, pero, o sea, estamos súper sanos del cuerpo, pero nuestra alma está enferma, Se daña el cuerpo. claramente va a terminar dañándose el cuerpo igual. Aún si nuestro espíritu Y si peor aún, si nuestro espíritu no nos preocupamos de eso, entonces, Por eso el apóstol Pablo dice tanto todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la autoconfrontación, ir mirándose. Ahora no debemos perder de vista que esto es algo que Dios provoca en nosotros. No es solamente un psicoanálisis o un autoanálisis de nosotros. Lo podemos hacer, pero no tiene ninguna en el tiempo, no pudiera durar. Solamente el cambio lo puede hacer de la forma más profunda nuestro Dios. lo que pasa es que el ser humano por sí solo no es mucho lo que puede hacer. Entonces, claro, si nos evaluamos, podríamos quedar en la evaluación o en la autoconfrontación de mirarnos. Dijimos que la autoconfrontación es la capacidad que tenemos de mirar nuestros propios errores. Y también la capacidad que tenemos de exponerlo y observar defectos en nuestro carácter. Entonces, claro, podríamos hacerlo perfectamente, cada uno de nosotros, tener esa capacidad de ver nuestros errores. Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo cambiamos? Entonces la Escritura nos da algo maravilloso. Dice que ahora, si tenemos la autoconfrontación, esta nos lleva a hacer morir lo terrenal en nosotros. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 9, habla de aquello que es terrenal, aquello que es del cuerpo, aquello que nos impide conducirnos de la mejor forma. Entonces, tener una autoconfrontación nos hace morir aquellas cosas que no son positivas, sino más bien negativas en nosotros. Así también, cuando tenemos la autoconfrontación, nos despojamos de todas aquellas cosas para vestirnos de las cosas que Dios siempre ha querido que estemos, lo que es la bondad, la generosidad, el amor, la templanza, la paciencia y todas aquellas cosas. Es el medio por el cual el Espíritu Santo escudriña nuestro ser. La autoconfrontación Dios la usa, ¿para qué? Para que por medio de esta Él nos pueda hablar en lo más íntimo de nuestro ser. En el Salmo lo leímos nosotros, el Salmo 139, versículo 23 y 24, el salmista decía: examíname, oh Dios, examina lo más profundo. ¿Lo puede leer? 139, 23 y 24. Dice así. Lo leímos, pero lo volvemos a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es lo que le decía David al Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Es decir, la única forma que nosotros podamos entender bien por el camino que vamos o la dirección en la que nos encontramos es permitir que Dios, por medio de su Espíritu, examine lo más profundo de nuestro ser. Sí. Y nos vamos dando cuenta que podemos corregir y podemos cambiar. El Salmo 26:2 dice algo parecido: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname en lo más íntimo, en mis pensamientos y mi corazón. Sí. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Entonces para allá tenemos que apuntar. La autoconfrontación es el medio que tenemos nosotros para entregarle al Señor. Es mirarnos al espejo y decir: Señor, aquí estoy. Sí, una de las cosas que también dijimos, y es necesario que usted lo tenga bien en claro, que cuando Dios busca que nos examinemos nuestro corazón, Dios busca que veamos para adentro lo que hay en las cosas que yo tengo que renunciar, sacar, cambiar, es por la única razón que Él quiere que seamos mejores personas. Ya nunca va a ser para culparnos a nosotros mismos, porque la culpa nunca va a ser de Dios. Si hay alguien que nos culpa, la palabra lo dice, lo enseña, es el enemigo, es nuestro enemigo, nuestro adversario. Él es quien nos culpa, pero el Señor no nos quiere culpar, el Señor nos quiere sanar, libertar, restaurar. Ese es el objetivo de Dios, sanar nuestras vidas para que seamos mejores personas,
porque a veces venimos con tantas cosas, tantas trancas de años, de la niñez, con tanta amargura en nuestro corazón, que después terminamos dañando a otro. La palabra dice que la amargura, la raíz de amargura contamina a otro. O sea, una persona que vive ahora su vida amargada va a terminar amargando al resto, quiéralo o no lo quiera, porque no se da cuenta muchas veces. Pero es lo que Dios quiere hacer, quiere cambiar nuestras vidas porque quiere una mejor vida para nosotros. Y esto es parte de esa mejor vida, de la que Dios quiera para nosotros. Tener la capacidad de poder mirarnos y tener la autoconfrontación, tener la capacidad de mirarnos a sí mismo y poder, sin duda, tener esa capacidad de decir, sí Señor, examíname, pruébame. Sí. No es fácil, dijimos, todo este proceso. Quizá hay palabras más de ánimo para usted, ay, vamos, que se puede y todo, pero creemos que los cambios radicales tienen que ver con esto, con mirarnos a nosotros mismos y reconocer en Dios las fallas que tengo para que Él me ayude a los cambios, a los procesos que necesita mi vida. Para ser mejor persona. Si yo soy mejor persona, si soy mejor hijo de Dios, voy a ser mejor persona, mejor papá, mejor amigo, mejor esposo, o mejor esposa, mejor amiga. Eso me va a llevar a tener lo que yo necesito. Hay personas que por años llegan a un punto de su vida y dicen y miran hacia atrás y dicen, ¿por qué? ¿Por qué no cambié antes? ¿Por qué me costó tanto entenderlo? Ya cuando tiene la embarrada, pues, en su casa, en su familia. Y es por eso que estamos hablando, porque creemos que es necesario que usted tome en cuenta estas palabras. Amado, queremos que nos ponga atención en esto. Quizás usted este tema no lo encuentre tan sabroso. Pero hay cosas que no son tan sabrosas, pero pucha que nos hacen bien. Que son saludables. Son sanas, y esto es parte de eso. Es parte de las cosas que debemos cambiar, mejorar para tener un mejor ambiente en el hogar, para un mejor ambiente en la casa, en la oficina, en el trabajo, compañeros, en la universidad, donde estemos. No solo usted se beneficia, sino que también beneficia a todo su alrededor, todo su entorno es beneficiado, sea este laboral o sea este familiar. Entonces, hermanos, trabajemos en esto. Díganos sus comentarios si ha podido trabajar durante la semana lo que hemos venido hablando. ¿Cómo le ha ido con el tema de la lengua? ¿Cómo le ha ido con el tema de su carácter? ¿Cómo ha ido trabajando con el dominio propio? Cosas que no solamente nosotros decimos que algo se aprendió cuando esto se practicó. Se practicó, sí. O si no, sencillamente es conocimiento. Y lo que usted puede adquirir hoy es conocimiento, pero no significa que lo haya aprendido. No. Usted lo aprendió cuando este conocimiento lo lleva a usted a la práctica. Entonces es importante que usted practique lo que está hoy día quizás aprendiendo o lo que ha venido aprendiendo. Sí. de es lo que tiempo. esperamos. Es lo que esperamos detrás de todo este tiempo, es que tome el conocimiento, la palabra, lo tome y lo aplique a su vida. Quiero saludar a Héctor Maza, que está desde Yumbel. Dice, la señal no es muy buena, pero está un poquito mala, pero presente, dice ahí en la palabra. Así que te bendecimos, Héctor, de allá. Qué rico que pudiste viajar, qué alegría. Bien ahí. Guillermo, Miriam, que llegaron recién y llegaron un poquito atrasados, dicen los chiquillos. Así que bien, un abrazo para usted, Guillermo, y Miriam también. Dios les bendiga. Jessica también llegó. Eliana Huina, también no la habíamos saludado. A Nancy Estudillo, al chiquillo, ustedes habían quedado en el tintero, así que los bendecimos, las abrazamos con mi esposo, le entregamos mucho cariño. Y les recordamos que todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos tratando, tiene que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cómo mejorar nuestras vidas, cómo seguir siendo mejores. Cómo ir trabajando en ello. Entonces habíamos quedado en algunos puntos que les estábamos dando algunos tips. Sí. Que era importante ver. Y habíamos tomado a David, ¿verdad?, como ejemplo, porque la Escritura dice que David era conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que David es conforme al corazón de Dios, creemos que David era perfecto. Y no era perfecto.
No era que, el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que una cosa procuro cada día, ciertamente dejar lo que queda atrás y me mando para adelante a la carrera, a la meta, a conseguir aquellas cosas. No es que David lo haya logrado, sino sencillamente David tenía la capacidad de reconocer sus errores. Tenía la capacidad de mirarse a sí mismo y decir, aquí no estuve bien. Porque una de las cosas que David tenía, y lo pusimos como ejemplo, y que nos va a servir a nosotros, es la humildad que él tenía. David era humilde para reconocer sus errores. Sabía quién era, por supuesto, pero también sabía quién era Dios, al Dios que él servía, que él amaba también, a pesar de sus errores. Y lo vimos ahí en 1 Samuel 16, del 10 y 11 lo leímos, de cuando llegó Samuel a la casa de su papá y ni siquiera lo nombraron a él parte de los hijos de Isaí que venían a buscar a uno de sus hijos, pero él estaba cuidando las ovejitas por otro lado. Entonces, también dijimos la palabra en el Salmo 138:6, que dice que Jehová mira al altivo de lejos, al orgulloso lo mira de lejos. Así que si algo teníamos que derribar en este tiempo, sí o sí, ¿se acuerdan que lo dijimos? El orgullo. El orgullo. El orgullo no puede seguir con nosotros. Si usted identifica el orgullo en su vida, si usted dice, mira, yo sí he notado, o alguien nos ha dicho, la persona más cercana a nosotros nos dice, no, si tú eres orgulloso, yo he notado que tú... Analícelo, piense, y de verdad que el orgullo no le va a llevar a nada bueno en su vida. El altivo, el Señor lo mira de lejos, así que de una renuncie al orgullo, no nos va a servir de nada, todo lo contrario. El segundo punto que vimos, que del ejemplo que usábamos de David, era que él fue obediente. Obediente a su papá, obediente a la voz del Señor. ¿Ya? Y lo vimos en 1 Samuel 17. Cuando el padre, sí, cuando el padre envía a David ahí al ejército de Israel que estaba en pleito con los filisteos, y en especial estaba con un hombre llamado Goliat, que le hacía afrenta a este pueblo. Pero David le lleva alimento, David le lleva el sustento enviado por el padre, y además también para saber cómo estaban sus hermanos. Eso es lo que quería saber su padre Isaí. Quería saber cómo estaban sus hijos en el campo de batalla. Y David, dejando las ovejas, obedeció a su padre y fue de camino a ese encuentro. Fue obediente a su papá entonces y le llevó estas provisiones a sus hermanos. ¿Sí? Y ahí entonces demuestra que era también obediente este chiquillo. Y también quiero leer, o que leamos, Hechos 13:22. Mientras voy a contarles lo que aquí en los comentarios nos han puesto. Miriam Cabrera dice, pastores, cuesta callar, pero que vale la pena. Tener dominio de nuestro carácter, controlar nuestras palabras. Gracias al Señor por eso, Miriam, porque es así. La verdad que nada de esto es fácil. Nada de lo que tiene que ver con el carácter es fácil. Pero es para donde Dios está apuntando en este tiempo, donde Dios nos quiere ayudar, ¿cierto? Y también Héctor Maza nos comenta, a mí me ha ido muy bien con el dominio propio y con el tema del dominio de la lengua. De verdad que es bueno, que rico, dice dominarla, se siente muy bien. Claro que sí. Después que uno piensa esto, cuando uno se manda estas palabras que se salen, palabrotas de repente, no sé, pues cuando nos enojamos, pucha, que nos hace sentir mal después que las lanzamos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no me tomé un segundo? ¿Por qué no callé? Claro. ¿Por qué no pensé antes de decir estas palabras que tanto mal le trajo, no sé, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a la familia, a un amigo, a mi mamá, a mi papá? Pucha, ¿por qué no callé? Pero es un trabajo que tenemos que hacer. Bien por ti, Héctor. Un abrazo por ti que lo estás trabajando. Y saludo, aprovecho de saludar
Por Miriam, que también ha Sí, y estado bien por esforzando. Miriam también, por supuesto. No es fácil, pero bien ahí, chiquillos. Saludo a la hermana Eugenia también ahí, que está ahí con su like, no da like, no es la hermana Eugenia. Y llegó la Camila Celi, qué rico, Camila Celi, qué bueno que estás con nosotros también. Entonces dice Hechos capítulo 13, versículo 22 me dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Habla de Quitado, David también sí ahí. dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué Que hará característica. todo lo que yo quiero. Si no es obediencia, ¿qué es? Claro. Encontró en David un corazón, un hombre conforme a su corazón, dice el Señor. Qué maravilloso es ser un hombre o una mujer, ¿cierto? Conforme al corazón del Señor. Pero tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la Tiene que ver obediencia. con eso, no con que no nos equivoquemos. Tiene que ver con la capacidad de reconocer nuestros errores. Tiene que ver con la capacidad que tuvo David de reconocer sus errores, de ser humilde a la hora de decir, ay, la embarré. La embarré regacho. Como dice. Sí, es importante, eso es lo más importante. Y si usted estudia y tiene la posibilidad de estudiar la vida de David, era una cualidad que él tenía. Una de las muy lindas cualidades que Sí, tenía. Por eso estamos tocando a David como ejemplo. Sabemos que no es que David hizo todo bien, lo sabemos. O sea, David cometió pecados horribles, horribles. O sea, no fueron menores sus pecados. Pero el Señor habla de él como un hombre conforme al corazón de él por las cualidades que decimos. ahora es importante estudiar la vida de David para darse cuenta que cuando él cometía ese pecado, al parecer no los volvía a hacer. Se arrepentía y no volvía a hacerlo. Había más que remordimiento, había arrepentimiento. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? El arrepentimiento, a diferencia del remordimiento, el arrepentimiento lleva un cambio de actitud. O sea, la persona que se arrepiente de verdad le va a pesar en el corazón lo que hizo, pero va a tener un cambio en él. No lo volverá a hacer. En cambio, la persona que tiene remordimiento por algo que hizo, simplemente se va a sentir mal en el momento. Claro, podría que llore, pucha, pide perdón, uy, podría llorar un rato, amargado, todo un rato, pero al otro día sigue igual. Eso queda en la conciencia. Eso sí, y no necesariamente es arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento lleva consigo un cambio de De actitud. actitud. Y es lo que estamos Es la única diciendo. forma de que usted pueda descubrir a alguien que verdaderamente se ha arrepentido. La persona que verdaderamente se arrepintió, la persona que verdaderamente, pucha, le pesó lo que hizo, así como David, si usted observa en el Salmo 51 es, 51. cómo él hablaba con el Señor cuando David pecó, cuando se dio cuenta que la embarró, que, ay, ¿y quién no se ha equivocado? ¿Y quién de nosotros no ha cometido errores? ¿Quién de nosotros no ha sentido ese peso en el corazón cuando, pucha, oh, y uno dice, qué triste me siento, pero como les decimos, una cosa es tener remordimiento con Dios, con las personas, con el que dañé, pero un arrepentimiento es mucho más profundo y lleva consigo un cambio de actitud. Mire, no lo vamos a leer todo, pero parte diciendo David así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Increíble como él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Mire lo que dice David, no culpa a nadie, se reconoce a sí mismo como aquel que ha pecado. No es que el otro lo incitó, no es que la mujer o el hombre o aquello lo incitó, no, él se reconoce a sí mismo como él el pecador. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio.
Así parte diciendo los Sí, primeros cuando uno versículos. lee el Salmo 51 entiende que David había pecado y lo arrepentido que estaba. También es un ejemplo que podemos tomar de él, de la forma en que él expresaba. Mire, cuando dice el mismo Salmo, léalo, repítalo todas las veces que necesite. Y dice, mire, en el 7 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Si a él no le daba lo mismo pecar, a David no le daba lo mismo pecar. Y es lo que tiene que pasar con nosotros. No nos puede dar lo mismo dañar a alguien. No nos puede dar lo mismo, no sé, en un momento de ira, de rabia, decir unas palabras, así, unas palabrotas a alguien y sentirme muy cómodo, irme por la vida a las personas que más amo, a mi esposa, a mis hijos. No, así como David tenía esta conciencia y dice, devuélveme la alegría. Él cuando fue al Señor, realmente estaba arrepentido de su condición. Y la palabra del Señor dice que Él nos perdona. Él nos perdona. Es lo más lindo, tener la oportunidad de que el Señor nos perdona. Mire, quiero repetir esto. Dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Quebrantado, o sea, quebrado completo por dentro. Es quienes somos, todo lo que somos no sirve de nada. Es reconocer que no tengo nada, que cuando yo me enfrento o me acerco a Dios, este Dios, su poder, que me conoce tanto, conoce mis pensamientos, mi corazón, lo que hablé, lo que no hablé, lo que pensé y lo que no pensé. Pero David va y dice, mírame, Señor. Este es un claro ejemplo de lo que es la autoconfrontación. Esto es autoconfrontación. David se autoconfrontaba a sí mismo con sus pecados, con sus faltas, con sus equivocaciones, y termina diciendo, quizás en el versículo 10, lo que cada uno de nosotros debiera decir. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo importante, el deseo que David quería era ser alguien nuevo. Wow, amados míos, es importante que tengamos en cuenta que nos vamos a equivocar y que en este proceso estamos viviendo todo un proceso del querer cambiar. Nos vamos a equivocar, pero tenemos que estar conscientes. La autoconfrontación, lo dijimos al iniciar, es tener la capacidad de mirar nuestros errores. Es tener la capacidad de observarlo y de reconocer mis errores, pero por sobre todo frente a Dios y mirar a Dios y decirle, bueno, Señor, solo no puedo. Así como David fue después que pecó. Si usted lee y entiende la historia de David, David estaba totalmente quebrantado, como lo dice él mismo, por algo que él hizo, algo horrible. Entonces, si nosotros también cuando nos equivocamos podemos ir al Señor, pero la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. El texto, acuérdate de este texto, ¿cuál es? Sí, Primera de Juan Primera 1.9, si no me Primera de equivoco. Juan 1:9. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado, entonces, claramente cuando nosotros sintamos, pucha, que la embarramos, que pecamos, que herimos, que ofendimos, que dañamos, es tiempo de reconocer nuestros errores. Y dijimos unas cosas de las que hay que dejar sí o sí, es el orgullo para poder avanzar en esto de los cambios. El orgullo lo único que nos va a poner es un freno. No vamos a poder avanzar porque el orgulloso no reconoce sus errores. El orgulloso cree que todo hace bien y que a nadie le hace falta en su vida. El orgulloso cree que por sí solo puede hacer todo.
Así que de una, El orgullo de una nos aleja de la transformación. y El de, orgullo claro, nos aleja de Dios. de El Dios, orgullo así nos es. aleja del cambio. El orgullo nos aleja de ser mejores cada día. Sí. Bueno, saludamos a todos los que se han acercado en este ratito. Camila Celi dice, he estado poniendo en práctica lo de la comunicación, poder pensar antes de hablar. Siento que le estoy un poquito más mejor. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahí están todos los vivos en Iglesia PGD en YouTube. Si usted no ha visto los vivos anteriores, búsquelo en Iglesia PGD En YouTube, en YouTube y ahí están todos registrados, todos los vivos que hemos tenido. Hemos hablado del dominio propio, de la lengua, hemos hablado de la de la comunicación, comunicación, los temas de la comunicación, cómo mejorar nuestra comunicación. Así hemos tenido muchos vivos en este tiempo y ahora estamos hablando de los cambios, cómo generar cambios en nuestra vida, qué necesitamos para ser mejores. Lo necesitamos. Dios nos está confrontando a ser mejores personas. Y estamos viendo el ejemplo de David. David. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor este hombre que Dios llegó a decir de él que es un hombre conforme a su corazón? ¿Sí? Amén. Lo primero que dijimos de David, que él fue humilde y que nos enseñó la humildad. Lo vimos ahí en 1 Samuel 16, 10 y 11. También dijimos que es obediente. O sea, lo vimos cuando su papá lo mandó a dejar las cosas a sus hermanos. Y también podemos decir, y que esto es vital, que tengamos en cuenta que fue valiente. Él fue valiente y sabe que usted y yo necesitamos la valentía si realmente queremos cambiar, de verdad, porque esto implica esfuerzo. El cambio necesita que seamos no valientes, re valientes, recontra valiente. Pucha, si valiente no es el choro, no es el que pelea, no es el que se enfrasca a golpe, no es valiente ese. Valiente es todo lo contrario, el que tiene el poder de controlarse a sí mismo, el poder de no dañar a nadie. Ese sí que es valiente. De lograr tener dominio. Dominio de él. Sí. Y ese sí que es valiente. Así que una de las cosas y cualidades que nos enseña David en esto de los cambios es la valentía. Y lo vemos en 1 Samuel 17, 24. Lo vamos a leer para entender el contexto de lo que estamos hablando. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían temor. ¿Quiénes? Todos los hombres que estaban en Israel. ¿A qué hombre veían? Veían a Goliat. A Goliat, a un gigante, ¿cierto? A un gigante. Todos sabemos esta historia. Y si no la conoces, se la resumo en 3 puntitos. Estaban en el frente de batalla frente a los filisteos, y los filisteos tenían un hombre llamado Goliat, que medía casi 3 metros. Este hombre cada mañana se paraba a la mitad del campamento y desafiaba a los israelitas. Y les decía, quien me venza, nosotros seremos siervos de ustedes. Manden a un guerrero. Quien me venza, nosotros seremos siervos de ustedes. Estaban todos asustados porque imagínense enfrentarse a un hombre alto, preparado de guerra, con una armadura que ni le cuento lo que dice ahí, con una espada, con una lanza. Entonces tenían temor frente a este hombre llamado Goliat. Claro, tenían temor. ¿Y qué pasó con David? Porque resulta que cuando hablan de estos hombres, quiero decirles que, como dice bien mi esposo, eran hombres de guerra, o sea, eran preparados para la guerra, eran soldados, no eran personas, no, los prepararon para eso. Y vino un solo hombre, claro, medía casi 3 metros, obviamente. El chiquillo era gigante, no era cualquiera, también lo entendemos. Pero el temor inundó los corazones de los israelitas. ¿Y qué pasó con David entonces? 1 de Samuel, dijimos 17, ahora 32. Vamos a ir leyendo. El 32 dijo así. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará
contra este filisteo. Oiga, qué hombre más valiente. Recuerde que David no era muchacho de guerra. David No. era pastor de ovejas. Y él era chiquitito, no era un adulto aún. Y además no era alto, porque él no era... Cuando la Biblia hace referencia, por ejemplo, al rey Saúl, lo define como un hombre más alto, incluso más alto de la estatura normal, porque él sobresalía de todos los demás. Habla así de Saúl. Pero de David no dice eso. De hecho, era pequeño. No era una persona normal. Y incluso lo define como no fortachón, ni mucho menos. No. Cuidador de ovejas. Era un cuidador de ovejas. Un pastor. Y un jovencito. Sí, Un jovencito. un muchacho. Un muchacho, quizá 17 años de haber tenido. Cuando enfrentó a... Y todos los soldados ahí, o sea, imagínense, yo me imagino... Pero mire lo que él dice, no tema, no desfallezca el corazón del rey, yo voy y le voy a hacer frente a este filisteo. Tranquilo, rey, yo voy, dijo David. Claro. Y luego en el 48, estamos leyendo 1 Samuel, estamos estudiando un poquito a David. En el 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Es decir, David no huyó, sino que se apresuró él. O sea, quería enfrentarlo. O sea, si algo tenía David, era valentía, arrojos. De chiquillo era valiente. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 1, 7 al 9, ¿lo va a leer usted? Nosotros quizá lo entendemos como casi una historia para niños, pero es la realidad, es lo que pasó, un jovencito enfrentándose. Y él dice... que él va a destruir, déjenme a mí, yo voy, o sea, claramente sacó carcajadas, un chico que se suponía que iba a enfrentar un gigante que los soldados no quisieron enfrentar. Segundo Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ojo con esto, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué nos dio? De poder y dominio propio. Chicos, amados, nosotros no vamos a conseguir nada siendo cobardes. Tenemos que ser valientes. Valiente a la hora de los cambios, valiente a la hora de callar, valiente a la hora de no actuar como siempre actué, valiente a la hora de decirle al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Es más fácil hacer mi voluntad y guiarme por mis emociones y guiarme por lo que yo quiero hacer. Esto me gusta más. Pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Por ahí es donde Dios te quiere guiar? Es más fácil hacer mi voluntad que la de Dios. Pero en esto estamos. Tenemos que ser valientes a la hora de decirle al Señor, quiero hacer tu voluntad. Entonces dijimos que la humildad, la obediencia y la valentía nos... ¿Quiere leer más? ¿No? Ya. Y la valentía nos ha enseñado David. ¿Sabe lo que dijo Nelson Mandela? Una de las frases que tiene Nelson Mandela más comunes dice, el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista el miedo. Todos hemos sentido miedo, temor en algún momento, todo, porque es parte de una emoción. El tema es conquistar el miedo. El tema es enfrentar el miedo o a lo que yo le temo. Y a la hora de los cambios, tenemos que sí o sí derribar las cosas que no nos hacen bien. Aquellas cosas que no nos ayudan para nada, tenemos que sacarlas de nuestra vida. Correcto. ¿Sí? Así es. Y otra de las cosas que tenemos que entender de David y comprenderla y tomarlas para nosotros es que nos enseña David, es la dependencia absoluta del Señor. ¡Wow! Y esto es mejor que todo porque si somos dependientes del Señor, entenderemos lo que el Señor quiere.
Y esto lo vemos en Primera de Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Maravilloso. ¿Qué es lo que llegó a declarar David entonces? La victoria y la dependencia de Dios. Porque yo no voy en mi nombre, dijo David. Oye, paren, si yo no estoy Sí, solo, no puedo. voy en el nombre del Señor. Solo no puedo. O sea, chiquillo, esta batalla, esta pelea la tenemos que dar no solos. Y eso es lo que nos hace valientes. Sí. Cuando entendemos, cuando comprendemos acá y acá, en la mente y en el corazón, que no estamos solos, sino más bien Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien mayor que Dios? ¿Hay alguien más poderoso que el Señor? ¿Hay alguien que tenga más fuerza, más poder en general que Dios? No lo hay, no existe. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora David llega a esta conclusión de porque él, cuando estaba cuidando las ovejas, una tarea, él le dice al rey, le dice: ¿sabes qué, rey? Yo he sido librado de boca de león, de boca de oso, he estado ahí junto a morir, pero sin embargo Dios me ha librado de todo aquello. Si él me ha librado de aquello, es que entonces también me librará de este filisteo, porque no había provocado al hombre, sino que dice: al cual tú has provocado, a Dios mismo. Entonces, si nosotros y tú y yo queremos tener este cambio, esta transformación, no hay impedimento alguno. El apóstol Pablo lo define y lo dice y lo afirma muy bien: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo, todo es todo. No hay imposible para Dios, no hay nada imposible. Él abre el mar, Él hace salir agua de la roca. No hay nada en tu vida, en tu carácter, por muy difícil que tú lo veas, por muy dificultoso que tú lo creas, y por muy imposible que tú lo creas, no hay nada que Dios no pueda transformar, si es que tú lo permites. Sí. Si es que tú Sí. cumples estos 4 pasos. Primero, humilde. Amén. Segundo, ser obediente. Tercero, ser valiente. Valiente en enfrentarnos a nosotros mismos. Valiente a enfrentar esas dificultades. Y cuarto, tener la dependencia absoluta de Dios. No puedes hacerlo de otra forma. Algunos quedan en el camino, algunos quedan en el intento. Y hay dichos como aquellos que: no, si este nació chicharra y va a morir cantando. Ni Dios lo puede cambiar, ni esto otro. Y nos vamos justificando. ¿Y sabe por qué? Sencillamente porque no cumplió lo que Dios ha escrito en su palabra. Si eres humilde, Dios se acerca a ti. Si el problema mayor es que nos creemos muy capaces de sí mismos. No, yo puedo hacerlo. No, yo soy capaz de hacerlo. No, o sea, ¿a mí quién me va a enseñar? ¿A mí quién me va a decir? A mí quién me va a decir algo. Si yo. Claro. Sí, lo que pasa es que tenemos que, como dices tú muy bien, tenemos que tener la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y de decir, bueno, solo voy a llegar a la esquina, pero con Dios, esta carrera sí que voy a llegar a la meta.
Esta es una carrera que yo enfrento y convivo con el Señor y la enfrento con la ayuda de Él, así mismo como lo dijo David. En el nombre del Señor, voy y mataré a ese filisteo y lo haré papilla. Ahora, su gigante, ¿cuál es su gigante? Sí, pues. ¿Cuál es el gigante que hoy día está enfrentando? Se miró al espejo, se confrontó a sí mismo y encontró gigantes en su vida. ¿Cuál es? ¿Su carácter? ¿Su temperamento? ¿La mentira? ¿Cuál es? ¿Cuál es su gigante? Si va con sus propias fuerzas, mi pregunta es, si lo ha hecho con sus propias fuerzas, ¿lo ha logrado vencer? Si la respuesta es no, es que entonces hoy necesita ya no hacerlo con sus fuerzas, sino que hoy día hacerlo con las fuerzas del Señor. Dios espera que tú, como David, digas, examíname, oh Señor. Y también termines diciendo, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. O sea, solo no podemos. Si hasta el momento lo has hecho solo, no vas a poder. Hazlo de la mano de Dios. Hazlo con la mano del Señor. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, atendiendo a los consejos que hoy día nosotros o durante todo este tiempo hemos estado transmitiendo. No decimos que tenemos la verdad absoluta. No decimos que esto es, solo decimos lo que los apóstoles dicen, solo hablamos lo que hemos visto y oído. Hemos visto a las personas transformadas en las manos del Señor. Hemos visto cómo cuando uno aplica una palabra en su vida, en la vida propia, en cada uno de nosotros, este conocimiento lo hemos comenzado a hacer a la práctica. Hemos visto cómo se genera el cambio, la transformación. Lo hemos visto en nosotros, lo hemos visto en otros. Entonces, de eso te podemos decir que sí. Se puede. Se puede. Sí, vamos chiquillos, vamos amados, vamos derribando esos gigantes que nos han hecho la vida imposible. Esos gigantes, ¿saben cuánto tiempo llevaba Goliat amenazando al pueblo de Israel? Como 40 días y 40 noches. 40 creo que era. Entonces ya paremos. Cada mañana, por la mañana, por la tarde. En la tarde lo amenazaba y tenía a los soldados de Israel, los tenía con temor en su corazón. ¿Cuánto tiempo llevan esos gigantes haciéndote tu vida imposible, haciéndote la vida más difícil? ¿Cuánto tiempo llevan esos gigantes? Ya, pues es tiempo de derribarlos en el nombre del Señor, como lo dijo David. Dios y yo, solo no podemos, ¿verdad? No llegaríamos aquí a la esquina y nada más, pero con Dios podemos. Hay una pregunta lanzada. Bueno, Margot dice, yo en este tiempo he sido confrontada con todas las cosas que están mal en mi vida, pero ya busqué de mi Señor con todo mi corazón y Él me respondió, bien, Margot, bien ahí. También Carmelita nos dice, hola pastores, ¿se puede llegar al extremo del dominio propio? Esa es la pregunta que hace ¿O no entra el extremo ahí? ¿Cómo el extremo? Ella pregunta eso, po, al extremo del dominio propio. A ver, quisiéramos Si entender. es que entendemos lo que quiere quisiéramos decir. entender. El extremo del dominio propio no significa anulación de uno mismo. Porque si el extremo de dominio propio significa anularse uno, no. Porque uno no puede anularse. No puede. Tiene que seguir funcionando, desarrollando. El dominio propio no tiene que ver que otros me pasen a llevar y yo me controlo total, estoy en dominio propio, me estoy anulando. No significa eso. El dominio propio significa tener la capacidad de controlar para no herir, para no dañar, para no hablar en los momentos y en los tiempos que no se corresponden. Todo se tiene que hablar, todo se tiene que comunicar, pero es en el momento, es en el tiempo, es en el espacio y es con quién. ¿Se acuerda que hablamos acerca de la comunicación? Sí. Entonces el dominio propio tiene que ver con eso, tener la capacidad de controlar aquello que nos hace daño a nosotros y a las otras personas. Y si se entiende por extremo anularse, no, uno no se debe anular. No es así.
Ya, Si es que bien, chiquillos, si es que bien le respondí a mi hermana Carmen. estamos por terminar. Ustedes van a decir, uy, que duró poquito. No, duró 1 hora exacta, de las 6 de la tarde que estamos acá conversando con ustedes. Y le agradecemos a cada uno de ustedes el que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros acá, tanto en Instagram como en Facebook. Chiquillos, vamos a seguir hablando de estos temas. Creemos absolutamente que podemos pasar toda una vida así, pero rapidito, pero dejándola embarrada. O por nuestro carácter, o porque yo soy así, o porque, bueno, así me tienen que querer. Y no, podemos ser, el plan de Dios es que seamos mejores, siempre. El plan del Señor es que siempre podemos cambiar y mejorar. Si yo miro mi pasado y yo digo, pucha, tengo tantas cosas que corregir, este es el tiempo, pues. Este es el tiempo de corregirlo, este es el tiempo de cambiar. El Espíritu del Señor está en nosotros, así como lo dijo David. Yo voy en el nombre del Señor, vamos a derribar los gigantes de nuestra vida en el nombre del Señor. Vamos a cortarle la cabeza a los gigantes, lo vamos a dejar hecho papilla en el suelo. Chiquillos. Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces tú y yo debemos aprovechar el tiempo de la mejor forma. ¿Y qué es la mejor forma? Sino generar cambios sustanciales. Sí, mira, llegó Marta Ramos. Marta, ya no estamos yendo, pero de todas maneras alcanzo a darte un abrazo. Dios te bendiga mucho, Marta, de allá desde Argentina está Marta. Hola, pastores, bendiciones para usted y toda la congregación, por la gracia de Dios. Amén. Besitos para ti, Marta. Para los que quieran volver a ver, ya lo dijimos, ¿cierto? Los que no alcanzaron a ver todo el vivo de hoy, a estar con nosotros, búsquelo nuevamente, Iglesia PGD, en YouTube. Y así lo puede leer, anotar los textos tranquilamente y puede aprender mejor. Catita Toledo, bendecir sus vidas. Gracias, pastores, por enseñarnos en cada momento. Gracias a ustedes, chicos, por estar ahí. Gracias porque el que está es porque realmente le interesa esto, chiquillos. Nosotros creemos que es tremendamente importante. El tema de los cambios ahora, no es mañana, es ahora. Ahora tenemos que cambiar y mejorar nuestras vidas. Por el bien, como dije la semana pasada, por ti y por todos mis compañeros. El cambio me va a servir a mí, por supuesto, pero también va a efectos colaterales al resto de la familia. Va a estar todo bien, a todos nos va a bendecir. Pero estos efectos colaterales son positivos, buenos, sí. buenos. Miren, quiero reafirmar lo que dijimos hace un momento atrás. Todo esto que usted hoy día ha oído, todo lo que usted ha escuchado, todo lo que usted ha atendido, no sirve de mucho si usted no lo lleva a la práctica. Así es. Si usted no lo practica. Sí. Tampoco, no sé si logran escuchar la música, pero ya nos fuimos ahí. No. En Instagram no lo alcanzamos a despedir, pero bueno, de Facebook nos vamos, chiquillos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a todos los que estuvieron ahí. Mabel, llegaste recién, Dios te bendiga, un abrazo para ti. A la Paulita, dice, buen tema, bendiciones, Paulita, Dios te bendiga. Miriam Roja desde el sur, Camila Celis, María Fernández y a cada una, Ivonne Méndez, a cada una de ustedes, a todas, a César, Dios te bendiga también, a Carmencita Hueche, a todos. Así que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao, nos vemos el martes. Chao.